Vamos a comenzar. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Perdón por el retraso. Este, lo que nosotros tenemos de punto de partida de lo que fue el curso inicial de energía renovable, el tema de la energía eólica. Este, Hicimos un pantallazo para que lo vean de lo que fue los aerogeneradores de tipo vertical y, y los aerogeneradores horizontales. Hay una gran diferencia entre uno y el otro, ya que nosotros hablamos de que existen en este tipo de verticales, tiene un eje vertical en una turbina en la cual el rotor está instalado en posición vertical y puede generar electricidad sin importar dónde venga el viento. En este caso son estos primeros que ven a la izquierda, o sea, pueden pueden captar la energía del viento, o sea, sin problema. El único inconveniente que tienen que son para captar, generan muy poca energía, ¿no? Si bien sirven para soportar grandes cantidades de vientos fuertes, no tienen buen rendimiento. Eh, Estos son. Y bueno, y los más convencionales, lo que más usados son los de eje horizontal. Y los de eje horizontal, si bien tiene ventajas y desventajas, eh, solo hemos utilizado y podemos encontrar en grandes parques eólicos que podrían estar por encima de 1 megavatio de potencia. O sea que como que sirven mucho más para el tema energético, ¿no? Abastecen grandes más cantidades de energía. Y este mecanismo básicamente es una máquina rotacional en la que el movimiento se produce por la energía cinética del viento. Cuando éste actúa sobre el rotor, que normalmente dispone de 3 palas. Este movimiento rotacional producido es transmitido y multiplicado mediante un multiplicador, que es ahí lo vamos a ver, una caja reductora. No reductora sería la palabra, sino la palabra sería multiplicadora, es similar a la caja de cambio de un vehículo. Eh, y esto va, bueno, desde el multiplicador de velocidad va hasta el generador, que es la parte de un generador que es el encargado de producir la electricidad. Esta ofrece energía limpia y barata. Son los más eficientes y ganan la partida los ejes verticales. Tiene mayor velocidad de rotación. Pero bueno, tiene sus desventajas que tienen desgaste en sus engranajes y pueden ocasionar daños. A ver si está acá ven la imagen. Acá está el engranaje principal y la caja multiplicadora que yo les digo, y tiene un grupo de cogenete igual principal. Bueno, y después que va ensamblado con un manchón a un generador tradicional. Este generador puede ser de energía eh, corriente continua o corriente alterna, dependiendo. Pues más adelante vamos a ver lo que este generador igualmente tiene un porcentaje que perdemos de energía. Tenemos el sistema de respiración, igual, porque esto trabaja con mucha temperatura. Adentro, imagínense que es un receptáculo cerrado, constantemente con fricción.
y calor genera una pérdida de energía. Después pasamos es más o menos para que ustedes sepan que los generadores que más usamos son los de eje horizontal. Eh, Nosotros sabiendo esto, que es lo que yo estaba comentando, de que tenemos pérdida de energía en cada sistema eólico, ahí vamos a hablar del coeficiente de Betz, que ya lo hemos visto en el cuatrimestre pasado, los que estuvieron y los que, bueno, no estuvieron. Eh, es un coeficiente o límite que indica que una turbina eh, no puede aprovechar más de un 59,3% de la energía cinética del viento. Y de ahí es donde sale el número del coeficiente, que es 0,593, y se conoce como el coeficiente del Betz. Y nosotros partimos de la base científica de la energía eólica. En el proceso de conversión de la energía cinética del viento en energía eléctrica, debe sufrir tres procesos de transformación. En ese traspaso de energía existen tres transformaciones. Una, la transformación eh, aerodinámica. La otra, la mecánica y la eléctrica. Cuando hablamos de la transformación aerodinámica, ¿no? que sufre el equipo, o sea, estamos hablando de lo que me hace reducir mi eficiencia al equipo. O sea que el 100% que entra de viento sobre mi equipo eólico, hay un porcentaje que perdemos por varias razones. Una de estas razones es la eficiencia aerodinámica. Este, también podemos decir que, bueno, mediante es un cálculo de física elemental. Se puede demostrar que en una determinada masa de aire con densidad R, moviéndose a una velocidad v, transfiere en un lapso de tiempo t una cantidad de energía mecánica a las aspas del rotor, que abarren un área A y viene dada por la siguiente expresión. Acá ven, de la siguiente expresión, que es E, un medio de t, por la densidad del aire, por el área, por la velocidad. Y la densidad del aire, ustedes se preguntarán qué valor tomamos, ¿no? Eh, Dependiendo más o menos, toma un valor de 1,29 gramos por litro, en condiciones normales del nivel del mar, ¿no? En este gráfico, en este gráfico podemos ver eh, cómo, cómo fue evolucionando, ¿no? A medida del tiempo eh, los sistemas eólicos. A medida que se fue perfeccionando, se fue tomando diferentes alturas, diferentes diámetros de pala, a lo que es hoy por hoy un equipo que ya son gigantescos, ¿no? Comparado con lo que hace muchos años se comenzó con este tipo de energía, no se pensaba en llegar a tan grande.
cosa de captar la mayor energía posible. Ahí cuando hablamos de la eficiencia dinámica que estamos hablando, tenemos un V1 de entrada y un V2 que es velocidad de salida, ¿no? Del aire. La velocidad de salida es inferior a la velocidad de entrada. La conservación de la masa del aire entrante y saliente obliga a que el área que ocupa el flujo de aire saliente sea mayor al entrante. La expresión de la energía producida por la turbina se suele escribir en términos de potencia y se expresa, a ver si lo ven acá, como está la fórmula, que sería la fórmula de potencia P igual a NA, que es eficiencia aerodinámica, por un medio de P, que es la densidad del aire, por el aire, por la velocidad del cubo. Esa sería, más que nada, son fórmulas para ver a dónde ha llegado con toda esta historia, ¿no? Del tiempo de la energía eólica eh, y todo el estudio que se han hecho para aprovechar bien la energía, ¿no? A ver si pueden ver las animaciones, ¿no? Ver cuánta energía entra y cuánto sale, ¿no? Ahí podemos ver la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Así que entra una parte y sale mucho más. Si ustedes lo pueden ver ahí con verde, este, sale mucho más. Hay una parte grandísima que perdemos. Este, Después cuando vemos la otra parte que hablamos de la eficiencia mecánica, donde el eje de la turbina impulsa una caja de cambios, como yo decía, y cambia la velocidad de rotación provocada por el viento, una velocidad que se adapte mejor al generador. O sea, la eficiencia mecánica sería, transfiere lo que es la energía cinética que viene del viento sobre las aspas y las transmite para poder reducirla a la caja multiplicadora para que pueda entrar bien al generador. Porque imagínense la velocidad que desarrolla y tiene que acoplar bien al mecanismo de generación. Este mecanismo es similar a la caja de cambio de un automóvil, y en su giro los diversos engranajes presentan fricción, por lo que en una pequeña fricción de energía transmitida por el rotor se va perdiendo energía. También hay grandes cojinetes que sostienen este eje, también introducen fricción al sistema, reduciendo así su eficiencia. La eficiencia de todos estos elementos o componentes mecánicos que se denomina eficiencia mecánica
típicamente en este proceso se pierde alrededor de un 5% de la energía incidente. Energía incidente, lo vamos a ver más adelante, es la energía que nos va quedando. Entonces, bueno, convengamos que el, en la eficiencia mecánica, el Nm sería 0,95, que es un valor de un coeficiente que le ponemos para la fórmula. Después pasamos al otro, podríamos decirle, reducción de energía, que eran las tres partes, ¿no? Que es la eficiencia eléctrica. En la eficiencia eléctrica, a la salida de la caja de cambio, del eje, ¿no? Que habíamos hablado recién, se acopla el rotor a un alternador. Eh, Como habíamos hablado de un alternador, sabes que cuando yo llevé una parte de un alternador, que vemos cómo generaba bueno, poquito, en general a menor escala, este igual sería un alternador, pero mucho más grande. Y este convierte la energía mecánica de rotación en energía eléctrica, que puede ser de corriente continua o alterna. En este último caso, ¿no? De corriente alterna, ocurre que por la variabilidad inherente del viento, ya que los vientos van variando, ¿no? Constantemente dependiendo de la zona, la velocidad de giro, lógicamente, no es estable, de tal manera que la frecuencia de la corriente generada no coincide con los 50 Hz, que son los 50 Hz que tenemos acá normalmente en nuestra casa, que nos da la cooperativa y que andan todos nuestros artefactos eléctricos, a esos 50 Hz y la frecuencia. Exacto de la red eléctrica. Por lo tanto, es necesario acoplar complejos circuitos electrónicos de potencia para convertir la frecuencia generada en la energía producida al valor exacto de 50 Hz para poder volcarla a la red eléctrica normalmente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo acoplo con mi caja reductora y resulta que yo genero desfasaje en vez de 50 Hz, supongamos 60 Hz, y yo lo introduzco a la red domiciliaria, que generé un caos, quemaría gran parte de cosas. Si bien en algunos lugares del mundo, no sé si trabajan con otro, no con 50 Hz, trabajan con 40 Hz o 60 Hz, la frecuencia, eh, pero trabajan por ahí capaz con un voltaje 110 en Estados Unidos, este, que no es el caso acá. O sea, ¿no? Por lo general nos alineamos los 50 Hz, que es lo que predomina acá en este país y alrededor, ¿no? Tanto el generador como la electrónica de potencia también tienen pérdida. Se puede suponer más o menos otro 5% más de la energía incidente, por lo que la eficiencia será NE 0,95, muy similar a la eficiencia mecánica, que también tiene un 5% y un 5% ahí y otro 5% por allá. Y bueno, eso me hace una reducción de eficiencia. A la eficiencia global de la turbina, que combina las tres eficiencias descritas, la aerodinámica, la mecánica y la eléctrica, se la denomina coeficiente de potencia, que se obtiene como producto de las tres.
ese era el coeficiente, que sería el coeficiente de potencia, el CP, la potencia generada sobre la potencia inherente, y multiplicado por el coeficiente por eficiencia eléctrica, la mecánica y la aerodinámica. Esto es más que nada, por ahí si no lo entienden ahora, lo vamos a ver en la práctica. Es más que nada para que ustedes se den los procesos que limitan la eficiencia de la turbina, ¿no? Acá está. El eje de baja velocidad, acá cuando hablamos de la eficiencia aerodinámica, que son tres cosas que nos afectan. La eficiencia mecánica, acá en la caja multiplicadora, que acá tenemos pérdidas mecánicas debido a la fricción, pero que también hay un cojinete acá, y todo el desgaste, más la temperatura que tiene adentro eso. Y la eficiencia eléctrica, en las pérdidas eléctricas, en la generación y en la electrónica de la potencia generada. También tenemos, se acuerdan, un 5% acá, un 5% acá y un 5%. Eso hace que reduzcan eficiencia. Después, a modo de información, algunas fórmulas más usadas: tasa de corriente continua, la potencia, como ustedes la van a ver, consumida en watt, de voltaje, unidad B, corriente, en ampere, energía en watt sobre hora, eh, siempre cuando hablamos de potencia, en watt, la potencia de entrada, la velocidad del viento, metros sobre segundo. Ustedes lo van a asociar ahí. Ya vamos a hacer práctica de un problemita, donde hay que hacer una conversión. Después otra algo importante, bueno, la potencia disponible del viento, eh, de un sitio determinado, que es un medio por la densidad del aire, por la velocidad del cubo, por el área, que es acá no está en metros cuadrados. Y esto me va a dar un resultado en watt, que sería la potencia. Pues algo para tener en cuenta en los cálculos de consumo, más que nada. Una de las leyes más básicas de la electricidad, y una de las más importantes, por no decir que es la más importante, es la ley de Ohm. La ley de Ohm que establece que la tensión que atraviesa de un conductor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de él, siempre que todas las condiciones físicas y las temperaturas permanezcan constantes. Este, y bueno, es un triangulito tradicional que fueron a la escuela técnica, por ahí se acordarán, no se olvidan más, y bueno, los que no se los explico, sería un triangulito muy sencillo, sería el voltaje que está en la parte de arriba, acá está la corriente y la resistencia. Por lo general, siempre, o sea, para ser más práctico, esta línea es como que divide y esta multiplica. Entonces, en este caso sería el voltaje es la intensidad de corriente por la resistencia.
ese me va a dar el voltaje, o sea, la tensión de un circuito. En el caso que yo quiera averiguar la corriente, como acá en este caso, sería el voltaje, suponiendo 220 volts, sobre la resistencia. Puede ser 9 volts, eso me va a dar 9 ohms, me va a dar un valor de la corriente. En el caso que yo quiera averiguar la resistencia, hacer la tensión sobre la corriente. Suponiendo un ejercicio resuelto para que lo vean, y ahí se calcule la corriente. Nosotros sabiendo que tenemos la resistencia 1, que es de 9 ohms, y la resistencia 2 de 2 ohms, con un voltaje de 8 volts, y que agregó la corriente. Bueno, entonces, acá la resistencia equivalente o resistencia total del circuito, como quieran llamarlo, sería R1 más R2. Entonces sería pues, R1, que es 9, más 2, la resistencia 2, va a dar 11. Ese es el valor de la resistencia equivalente o total. Y bueno, y para averiguar la corriente, eh, sacamos de acá el voltaje, que va a ser los 8 volts sobre la resistencia, que me dio 11 ohms. Eso me va a dar el valor de 0,7 amperes de corriente del circuito con ese voltaje. Esta fórmula es sencilla. Volvemos atrás, la corriente, lo ubicamos acá. Entonces sabemos que la línea divide y esta multiplica. Entonces estamos averiguando, esta es la fórmula, entonces ya hay voltaje sobre resistencia. Eso es cuando tengo que hacer un cálculo de algún circuito y lo que estábamos hablando el otro día, el tema de los consumos, para tener en cuenta en el circuito, cuando tengamos que diagramar un circuito en una vivienda y quieran poner una energía renovable que puede ser energía eólica o energía fotovoltaica. Los electrodomésticos que más consumen sería nevera, la heladera, ¿no? 30,6%, 12,2% de lo que es el consumo de la vivienda, los televisores, LED, pantallas, la lavadora, 11,8%, el horno 8,3%, la vajilla 6,1%, la PC igual 67%, y el stand-by, que es algo, un dato importante, ¿no? Que es cuando yo tengo un equipo apagado, pero con la luz prendida, así en stand-by, un televisor o algo, una computadora, o una impresora, 10,7% del consumo, que por más que esté apagado, está en stand-by, está consumiendo. O un cargador de teléfono, va sumando cosas, también consume, por más que no tenga carga. Así que esto más o menos sería por arriba de la clase lo que es el hacer de hoy. No sé si tienen alguna duda, igualmente vamos a, esto para que tengan un bosquejo, recién la unidad esta se le va a liberar, creo, aparentemente, creo que después del 24 me parece que se libera la unidad de energía eólica, para que ustedes vayan viendo toda la información que quieran, y hay ejercitaciones y cosas para ver. Este, no sé si tienen alguna duda de algo, me preguntar algo. No, perfecto, perfecto, Centenio de 10. Después, obviamente, practicando quizás lo del sacar la cuenta, uno va tomando más confianza.
Claro, sí, sí. No, y aparte, bueno, no son cálculos complicados. Y no más que nada no se marean porque el tema es como a dónde yo lo que quería llegar es a dónde se llegó con todo esto de las grandes aspas, las grandes alturas de los aerogeneradores, a dónde hemos llegado para poder captar el viento, ¿no? Y ser más eficientes. Más que nada eso, bueno, a lo largo del tiempo, como ha pasado, y después algunos cálculos vamos a usar, pero bueno, convengamos que cada equipo cuando uno lo compra en el mercado, tiene ya estipulado cuánto de consumo genera y bueno, habría que hacer un estudio de vientos y eso depende de la zona, ¿no? Más o menos, más o menos. Porque, bueno, si no hay ninguna duda, terminamos la primera clase de sincrónica de nivel avanzado y cualquier cosa, cualquier duda, consulta, el foro, estamos dispuestos a resolver todas las dudas que haya y, y bueno, el día de la práctica, también nos sacamos las dudas. Perfecto, mil gracias. No, de nada, un gustazo. Que tengan buenas tardes. Un gustazo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.